sé que algunos han de estar pensando, y esto es un paréntesis, no es parte del estudio, pero se me antoja compartirlo. Oiga, pastor, apareció con un cuaderno de pronto y ya no con hojas sueltas. ¿Qué le dio a los 52 años? Bueno, les cuento y les voy a contar para animarles. Durante toda la época en que estudié, nunca usé cuadernos, ni en la ingeniería, ni en el seminario, ni en la auditoría. ¿Que por qué? Porque era haragán. Entonces tomaba una que otra nota por aquí, por allá, y me volví cliente de las fotocopiadoras. Cada vez que iban a haber exámenes, yo estaba como cliente preferencial. Ya sabían mis compañeros que algún cuaderno iba a prestar. No estoy orgulloso de semejante aberración. Si yo tuviera mis notas del seminario, wow, tendría un tesoro al que consultar. La manía me quedó, y aun cuando en la computadora sí escribía todos mis sermones, la pandemia también me quitó el privilegio, porque en Patmos no tenía mi computadora, ni mi laptop, ni tenía la gana de escribir en la computadora, porque no estaba mi escritorio, entonces me acostumbré a bolígrafo. Pero ahora que empezamos un nuevo libro, he descubierto que varios de ustedes sí traen libro de notas y traen cuadernos, y ustedes son los que me inspiraron. Uno de ustedes el otro día, cuando terminó el culto, se me acercó y me dijo: mire, pastor, fíjese que me quedó una duda, y sacó su cuaderno y dije: wow, qué lección para mí. Y pues por eso tomé a bien, no sé si me va a durar la costumbre o no, pero les quise invitar a los que sí toman notas a tener su libro en el que estudian la Biblia. Claro que yo sé que la mayor parte de ustedes no necesitan eso, tienen memoria fotográfica y se les queda casi todo lo que estudiamos, entonces pues para qué escribir nada, y tampoco tienen que ir a una fotocopiadora porque inmediatamente después recuerdan todo. Bien por ustedes. Pero cuando los años suman, uno pierde esa habilidad, que es mi caso, y por eso me estoy auxiliando. Y si esto inspira a otros, como esa hermana me inspiró a mí, fantástico. Por eso les quise contar. Bueno, hay unos vocablos con los que debemos empezar nuestro estudio de hoy. No sé si son parte de vuestra jerga, pero si no lo son, serán indispensables y punto de honor mientras estudiamos Lamentaciones. Nunca pasen de vista el estilo literario de este libro. Es poesía, y la poesía se estudia de una forma distinta al estilo literario, al estilo histórico, al estilo teológico, y de ahí que necesitamos de vez en cuando alguna especie de prólogo, prefacio, vocabulario técnico y cosas como esas. De allí que verán ustedes hoy de dónde sale esto de Lamentaciones. Vamos a empezar con lírica. Y lírica se entiende como el género literario constituido por obras que se caracterizan por expresar sentimientos. No tienen claro que escribir la definición, porque en resumen, ¿qué es el estilo literario de lírica? Obras que se caracterizan por expresar sentimientos, emociones. Así que cuando usted está en poesía, no toda, quizá, pero casi toda, es literatura lírica, porque la poesía, vaya que se especializa en expresar sentimientos y en expresar emociones. Por cierto, los desafío a un dato curioso. Usted encuentre, sobre todo a un hombre que dice sentirse desinteresado y bastante indiferente a la poesía, les puedo asegurar que cuando se enamore va a ser el hombre más patético, tomando poesía tan cursi que jamás la va a publicar, excepto a la persona que ama. ¿Por qué? Porque por alguna cosa que no termino de entender,
Aún los más pragmáticos, los más frívolos, tienen emociones. Y cuando éstas despiertan, necesitan expresarlas. Y yo no conozco otra expresión literaria más apasionante que obviamente la lírica. Todos expresamos nuestros sentimientos. Lo que pasa es que los poetas son los que lo hacen con belleza. Nosotros decimos tonterías o cosas cursis. Ellos ocupan la hermosura. En fin, ¿qué es la lírica? El estilo literario que se caracteriza por expresar emociones. Luego, entre esos estilos literarios que expresan emociones están las elegías. ¿Qué es una elegía? Bueno, la elegía se entiende como composiciones poéticas en las que se lamenta la muerte de alguien amado. Esa es una elegía. Sigue siendo lírica, sigue siendo expresión de sentimiento, y en este caso el sentimiento es el luto, el dolor por una persona a quien se amó y ha fallecido. De hecho, las elegías son muy cercanas a las endechas, que diría yo en mi pésimo español, en realidad las endechas y las elegías, si no son hermanas gemelas, son primas hermanas. ¿Por qué? Porque las endechas se interpretan como el cantar en honor a los difuntos. No estoy en una posición de hacer diferencias conceptuales, pero en mi poco conocimiento me atrevería a decir que la diferencia entre una elegía y una endecha es que no necesariamente la elegía es una endecha, porque la endecha regularmente incluye música y la elegía no necesariamente, pero ambas al final del camino lo que hacen es expresar en forma poética los sentimientos, en este caso de dolor, de luto por la persona amada que ha fallecido. La suma de estos tres vocablos hacen que dé a luz lamentaciones. Así es que, aun cuando los libros de literatura no incluyen a lamentaciones necesariamente como un estilo literario, todos los libros le dan el voto de confianza y dicen que lamentación es precisamente el resumen de esto. Claro que ¿por qué se ocupa? Bueno, tendría que encerrarlo en una especie de llave y decir que las lamentaciones de Jeremías son en resumen el estilo lírico que se expresa a través de elegías y endechas. Eso es una lamentación. Regularmente los diccionarios direccionan las lamentaciones en forma exclusiva al poeta Jeremías, pero no es exclusivo, es más bien un estilo, porque de hecho no es el único escritor que patentó lamentaciones. Lo único es que en el Antiguo Testamento se conocen como endechas. Por ejemplo, David, otro poeta, además de compositor, además de músico, él endechó a Saúl y a Jonatán cuando estos murieron en batalla. Escribió sus lamentaciones respecto a la muerte de su hermano y de su rey. Lo mismo sucedió cuando murió Abner, el famoso general. David escribió endechas, lo hace también Ezequiel. Son poetas, tienen la capacidad de expresar su emoción con un arte único. Las palabras que regularmente aparecen en las lamentaciones, en las endechas o en las elegías de hombres dotados que son poetas,
son en la Biblia gemir y plañir. Debemos entender gemir simple y sencillamente como expresiones que gritan dolor, pena, y a veces debo sumar que el gemir también se caracteriza o describe placeres, no solamente describe dolor. Pero cuando está incluido en una endecha o en una lamentación, obviamente el gemir es llanto, es tristeza, es dolor, es sollozo. El otro vocablo usual es plañir. ¿Y qué significa plañir? Simple y sencillamente llorar o gemir. Quizás alguna vez ustedes escucharon sobre las plañideras, quizás no. Eran un poco usuales, aunque no sé si ocupaban el término, en la religión católica, y se les atribuía el nombre a las mujeres que llegaban a llorar a los servicios fúnebres o que llegaban a dar los rezos. La costumbre no nació en la religión católica, tiene mucho tiempo atrás, y de hecho, si alguien quiere decir nació en la Biblia, bien harían. ¿En qué consistía? Estas plañideras eran prácticamente contratadas para el ritual. Claro, como sucede todo en cualquier religión, con el correr de los años, el asunto se pervierte, se convierte en una comercialización vulgar. Y bueno, sé que algunos con enfado deben estar diciendo: pastor, ¿en serio? ¿Se les pagaba a mujeres para que llegaran a llorar? Oh, sí. ¿Y no conocían al muerto? No. ¿Y por qué lloraban? Eran artistas. Y de allí lo de plañideras. Pero el término no nació con ese despecho, ni fue discriminativo. En realidad las plañideras eran parte de un ceremonial y que gira alrededor de esto. Oiga, pastor, ¿por qué nos está explicando todo esto? Porque lo que vamos a estudiar son endechas, lamentaciones. Como diría algún joven de hoy, y sin respeto a la poesía, todo eso es como para cortarse las venas, pastor. Yo guardaría silencio ante la ignorancia de ese joven, porque bueno, no estoy acusándole. Probablemente cuando se es joven también se raya en la inexperiencia y se raya a veces también en lo vulgar. Pero esto es poesía profunda. Que los jóvenes no hayan sufrido y no entiendan la expresión de ese dolor es cuestión aparte. Pero de que esto es hermosura y es elocuencia, sin duda. Claro, requiere más esfuerzo para entender, requiere más estudio para asimilar y para aplicar, pero con humildad. Probablemente Dios me ayude a ayudarles, porque ese es mi trabajo, que ustedes lo asimilen con facilidad. Ahora, sé que algunos deben preguntar: oiga, pero ¿por qué usar el estilo casi trágico de las lamentaciones? Vulgar comparación, pero no se me ocurre otra ahorita. Dijo el famoso poeta secular que todos alguna vez se han enamorado con la música y la poesía de esos cantautores de los años 60, 70, y que todos alguna vez le han declarado su amor a la persona amada con esos cantautores. Quisiera decir que no quiero darle mérito a ninguno de ellos, pero para ponernos en la misma página tengo que decirlo, como Camilo VI, Roberto Carlos, Julio Iglesias,
Pedro Infante y qué sé yo, muchos otros de esa época. Por favor, no me pregunten de la época actual, porque cuando oigo algunas cosas no entiendo lo que dicen, pero en fin, nadie podrá refutar mi opinión de que no todas, pero muchas de las canciones de estos cantautores son poesía, que expresan sentimiento, y por ello, cuando nuestro corazón ha latido con mayor velocidad, porque esas mariposas han saltado de nuestro estómago, ocupamos esa poesía para declarar nuestro amor. Bueno, así como ha declarado nuestro amor esa poesía, también ha expresado nuestra tristeza y nuestro dolor. Saben, yo siempre, no es importante, pero se los dejo nada más como una curiosidad. Yo siempre he sonreído porque varios de esos cantautores tienen música de despecho, de traición, y parece que ellos han sufrido. Y cuando yo pienso en ellos, que desde los 17 años han sido galanes de la televisión, que han tenido toda la fama que un hombre puede soñar y que tienen pinta de actores, y yo me pregunto, ¿y estos qué pueden saber del desprecio? ¿Qué pueden saber de la traición? Si cuanta mujer han deseado ha quedado a sus pies. No sé si mi intuición sea cierta o no, si han sufrido o no, pero sí tienen que estar de acuerdo conmigo con esto. Los que han sufrido también han cantado esos poemas. Y cuando han llorado, lloran con esas canciones, porque expresan emociones y rasgan en nuestro corazón cosas que el simple español no pueden arrancar. Bien, les dije que es una vulgar comparación, pero expresa sentimientos. Y le digo vulgar porque ahora estoy hablando de poesía sacra. Estoy hablando de música que sale del corazón de nuestro Dios, que inspiró a Jeremías para hacernos a nosotros transportar nuestro corazón a ese momento. Ahora, si quisiera dejar la aplicación y decir en forma más práctica y académica, ¿para qué ocupar el estilo de Lamentaciones? Bueno, les diría 3 o 4 puntos. Número 1, porque expresan dolor. ¿De qué otra forma se va a transmitir el dolor sino con esta hermosura? Les diré uno de esos cantos, no de Lamentaciones para no ser... No, ¿cómo que? Voy a usar Lamentaciones y ese es el que estamos usando. Los 3 cantos que esta noche usamos en el culto son de Lamentaciones. ¿Y cómo puedo no recordar cuando ese escritor dice, porque nunca decayeron sus misericordias? Nuevas son cada mañana. Y cuando ustedes descubran el versículo, descubrirán que está hablando de un dolor profundo. Cuando él dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, está hablando de toda esa juventud que fue llevada cautiva a Babilonia y que ellos estaban sufriendo porque estaban siendo humillados. Cuando dice escudriñemos nuestros caminos, está diciendo escudriñemos todo el pecado que cometimos que nos llevó hasta aquí. Y si me voy a más endechas, ¿cómo no voy a recordar y a transportarme cuando ese poeta dice, ¿cómo voy yo a componer cantos a los ríos de Babilonia? Que se pegue mi lengua a mi paladar antes que yo cante a esos ríos. Porque yo componía cantos a los ríos de Israel. ¿Que por qué está todo eso en mi mente? No es porque yo tenga memoria fotográfica y haya intentado memorizar esos cantos.
esos versos, les puedo asegurar que están en mi mente, porque cuando he leído la historia del por qué escribieron eso y veo el dolor con el que escriben y la pasión que desgarran, ¿cómo mi corazón no va a transportarse a eso? ¿Cómo no voy a recordar que un poeta o un cantante, su lengua se pega a su paladar cuando no tiene corazón con qué cantar? De allí que por eso se escribe con este estilo, para expresar dolor. Segundo, para consolar a los sobrevivientes. Oh, sí. Tienen que estar de acuerdo conmigo la mayor parte de ustedes que el servicio fúnebre, no los de nuestra cultura, porque nuestra cultura es especial. Sí, la estoy juzgando. Algunas otras culturas en donde celebran memorial a sus seres amados, los que van a ese servicio es porque quieren consolar al que sufre. De hecho, no he ido a muchos funerales de otras culturas, pero he ido a dos. Les diré el que más recuerdo con cariño, y es cuando falleció el papá de mi pastor, de David. Yo fui a California a su funeral. No es su funeral, es a su memorial. Y después que tuvimos el servicio en la iglesia, el servicio se da una predicación y 5 de los allegados, o 3 o 2 de la familia, dan unas palabras en recuerdo, todos ellos consolando a los sobrevivientes. Bueno, hasta ahí me pareció todo normal. Cuando eso terminó, David me dijo: nos vamos para la casa. Ese día yo no me estaba hospedando en su casa y le dije: pero después del memorial, no, si todos vamos para allá, me dijo. Sí. David, ¿y qué va a hacer? Allá es la fiesta. ¿Fiesta? Bueno, en su casa realmente había una fiesta en donde sirvieron comida, bocadillos, todos hablaban sobre su papá y todos mostraban no el dolor, sino el corazón para animar a la familia. Yo dije: si mi cultura pudiera evocar cosas como esta, que sin duda fueron rasgadas de la Biblia. Estoy dando una ilustración de el por qué escribir en estilo lírico. Es para consolar al sobreviviente, no para glorificar al muerto. Cuidado. Las endechas no tienen como propósito ni sacar de un lugar intermedio al cadáver y muchísimo menos glorificarlo. Tienen como razón consolar al sobreviviente. Tercera razón del por qué ocupar ese estilo: para evitar que la mala historia se repita. No todos los que fallecen tienen una hoja de vida que enorgullece y enseña. Algunos de los que fallecen tienen historia que no debe repetirse y que las nuevas generaciones deben saberlo, porque por culpa de alguno de esos errores se perdió la vida. Les diré el caso específico. Creo que fue Jeremías también, y si me equivoco las disculpas. Ya les dije que no tengo memoria fotográfica. Se escribieron endechas para el rey Josías cuando murió en batalla, creo, contra el faraón Necao. Y la endecha que se escribió de él decía que por su terquedad, claro, no en esas palabras, murió en batalla. Porque Josías no debió nunca ir a esa pelea.
Se escribe eso porque no solo Jeremías estuvo de luto mucho tiempo por su amigo Josías, fue un buen rey. La nación completa lo lloró. Y todos decían, ¿por qué tenías que ir ahí? Bueno, esa lamentación se escribió para que los demás no repitan el error. Algo así como los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Cuarta propósito o cuarta razón, y la mejor de todas, para dar esperanza. Oiga, escribir de forma trágica y tétrica, usar endecha, elegía o una lamentación para dar esperanza, por supuesto que sí. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que se siente solo, que calle y ponga su boca en el polvo, porque Dios es quien se lo impuso. Pero nuevas son cada mañana. Cuando usted y yo empezamos a descubrir la esperanza de estos versos, aún en medio de la tragedia y del dolor, nuestra esperanza surge. Y esa es la cuarta y la mejor de las razones. Bueno, dicho eso, vamos a nuestro sermón de hoy titulado Sin amantes. Vayan al capítulo 1 de Lamentaciones. Nuestro sermón de hoy se titula Sin amantes. A ver si no me he equivocado. ¿Son las 7:15? ¿Sí? Ok. Y tengo hasta las 7:30, ¿no? Capítulo 1, Lamentaciones. ¿Lo tienen todos? Vamos al verso 2. Antes de leerlo, les sugiero, los que de ustedes ya se volvieron autodidactas y se aventajan a este servidor en la lectura, les felicito en buena hora y sigan así. Si encuentran algún aprieto, regresen y lean conmigo, con cada culto, porque hay cosas de estas en donde pueden decir si su lectura es casual. No entendí nada, no sé por qué esto dice aquí. Bueno, ¿por qué va a pasar eso? Porque es poesía y requiere un poco más de estudio. Sin amantes, capítulo 1, vamos al verso 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Verso 4. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Sus puertas asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas. Esta señora está llena de amargura. Verso 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Verso 7 al final. Y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron sus enemigos y se burlaron de su caída. Verso 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dice al final, mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Verso 16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas.
porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Verso 18. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas me han engañado. Versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna, porque me rebelé en gran forma. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oremos. Señor, creo que sin tu gracia vamos a entender poco o nada, pero con tu ayuda vamos a ser ministrados. Te rogamos, tu Espíritu Santo nos lleve edificación. En Cristo Jesús. Amén. Nació privilegiada. Sus ojos brillantes, piel tersa y rizos hermosos. Alabada por sus padres y por cuantos la cargaron cuando era bebé. En su adolescencia, su belleza creció. Ahora su cuerpo esbelto y su sonrisa coqueta embriagaba y la volvían popular. Este privilegio la convirtió en arrogante. Jugó en su adolescencia con un chico y otro. En su juventud creyó ser dueña del universo. Pero el tiempo no perdona. Y cuando los años pasaron y la amenazaron, decidió casarse con un pobre hombre que, a pesar de su reputación, la amó sin condición y perdidamente. Pero a ella poco le importó el amor de este hombre. Ella siguió jugando con sus amantes. Peor aún, ella pagaba a sus amantes. Así se sentía amada. El tiempo pasó, le arrebató la piel tersa y la convirtió en arrugas. Sus hilos de plata, no hubo tinte que pudiera esconderla. Su marido, harto al fin de sus infidelidades y sus indiferencias, decidió dejarla para que sus amantes la sostuvieran y llenaran el vacío que él nunca pudo llenar. Pero para tragedia de todos, no quedó ninguno de sus amantes. Y tampoco quedó dinero para que ésta les pagara. Llegó la desolación, la vergüenza, el rechazo de los que la conocieron en su época de altivez. Y llegó el tiempo de dolor, de abandono y de cautiverio. Me disculpo por intentar decir esta historia como lo diría un neófito o un novato o un aprendiz de poesía. Pero creo que todos conocemos a alguna mujer así. Una mujer que desde niña fue físicamente bella, la adolescencia la convirtió en altiva, en su juventud
jugó con cuanto hombre le vino en gana. Cuando se vio amenazada por los años, decidió casarse con un pobre que se convirtió en su títere, al que engañó a su antojo, que al final se hartó y la dejó. Y para entonces los años ya habían acabado con ella. Por eso titulé a nuestro estudio Sin amantes. Y por eso digo que yo creo que todos conocemos la historia de una mujer así. Quizás en el vecindario hay una o dos así, quizás en la oficina, quizás en la familia. Hay una o dos mujeres que sus arrugas describen su amargura y también su pasado. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Eso es precisamente la figura retórica que se ocupa en el capítulo 1. Estoy diciendo que aquí hay una prosopopeya o una personificación. Y por eso les dije que se requiere algún contexto teórico para entenderlo. ¿Qué es una prosopopeya? Ya antes lo he explicado, pero lo repito. Es una figura retórica en donde se le da vida a seres inanimados. ¿Quién es esta señora que fue popular, pero que enviudó y sus amantes también la dejaron? ¿Quién es? Es Israel. Por supuesto, Israel no es una señora que se convierte en tributaria. Israel es una nación. Pero en la prosopopeya se le da vida y se convierte en una señora. ¿Para qué? Para decirlo en forma hermosa. Otros dirán que no es una prosopopeya, sino más bien una personificación, que también es otra figura retórica que ocupa también la lírica de vez en cuando para a las cosas convertirlas en personas. Bueno, la nación se convierte en el capítulo 1 en una señora. Israel fue la niña de los ojos de Dios. Fue el pueblo escogido y amado por Dios. La amó, la protegió, pero debido a las infidelidades de ella, la abandonó y se convirtió en viuda, tributaria y sin amantes. Sus amantes regularmente fueron Egipto, Edom, Babilonia y cuantos quiso. Y ella les pagó para que le propinaran placer. Ahora que ha sido abandonada, que no tiene un hombre que cuide por ella, sus amantes también están hartos de ella. Y ya que no tienen ningún interés del que puedan sacar provecho, también la abandonan. Si dejamos la retórica y lo aplicamos a nuestro diario vivir, no estoy diciendo que es el ejemplo de esa mujer que hemos conocido en nuestro vecindario o en nuestro trabajo o en nuestra familia. Estoy diciendo que ese será el final de todo hombre o toda mujer que alguna vez conoció a Dios y le da la espalda a Dios. Terminará solo y sin amantes. Lo peor de todo esto es que temo que algunos dirán que no les importa, que mientras puedan disfrutar, pues estará bien. Vean el verso 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Ella suspira, se vuelve atrás,
Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Ahora escribe Jeremías y dice: mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. ¿Por qué dice eso Jeremías? Porque esa señora es su tierra natal. El poeta está sufriendo mientras describe la desgracia de su pueblo. Verso 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Recuerdan que el domingo les hablé de vindicación? En donde Dios iba a hacer justicia. Bueno, ahora Dios está haciendo justicia sobre su pueblo. Dios está poniendo las cosas en su sitio. Verso 16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador. Yo debo preguntarme y preguntar a todos los que le han dado la espalda a Dios: si Dios no perdonó a su pueblo, ¿por qué creen que nos va a perdonar a nosotros? Si nosotros somos como esa señora, que creemos que el trabajo, el dinero, los amigos, los placeres nos van a dar felicidad. Terminaremos sin amantes y con mucho dolor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que nos enseña. Y si hay personas sin Jesús, por favor toca sus corazones. Mientras oran, si uno o dos de ustedes nunca recibieron a Jesús y el Señor habló a su vida hoy, le animo a arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Si alguien dice: predicador, quiero hacer eso, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús? ¿Se arrepiente de sus pecados y viene al Señor? ¿Alguien que levanta su mano?